Atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y que así sea. Que hoy esta palabra que vamos a tomar de la palabra de Dios, la Biblia, sea para ti y para tu vida, para tu corazón, un bálsamo, una respuesta, una exhortación. Es decir, la palabra de Dios cuando llega a nuestro corazón llega en diferentes momentos y a veces tiene diferentes efectos. Es probable que no te guste a lo mejor lo que diga o lo que digo, pero yo siempre aclaro algo que es muy importante, que nadie debe tomar a personal lo que uno dice, sino uno debe tomarlo para poder evaluarse a sí mismo. Esta es la capacidad y la madurez del cristiano, que pueda tener esta capacidad de decir: yo voy a evaluar lo que Dios me va a decir para mi vida. El salmista dice, y hay muchos salmos que hablan de esto y hacen en esta reflexión frente a Dios: examina, oh Dios, mi corazón, pruébalo. Y qué hermoso es cuando nosotros tengamos esta oportunidad. Saben, hermanos, nosotros somos seres humanos y somos libres de pensar. Tenemos libertad de pensamiento, libertad de actitud. Usted no hace lo que yo le digo, ni usted hace lo que otro le dice. Usted puede hacer lo que usted quiere. Pero cuando el hombre hace lo que quiere, por lo general, muchas veces nos equivocamos y necesitamos una guía, necesitamos una regla que nos ayude a veces a tomar la dirección de nuestro camino, a darnos cuenta si estamos andando bien o no. Yo me he encontrado muchas veces, y me pasa también en lo que hago, mi trabajo, tenemos gente que nos evalúa. Yo una vez al año con mi esposa como pastor, tenemos pastores que nos evalúan, donde podemos conversar lo que hemos hecho, lo que hacemos bien, lo que hicimos mal, y que nos puedan decir qué está bien y qué está mal. Pero básicamente, aunque esto uno lo hace a nivel trabajo, esto uno lo puede hacer a diario con la Escritura. Puede controlarla, mirarla, responderse. Y esto hace a que un creyente crezca, tenga madurez, tenga conocimiento y tenga sabiduría. Yo quiero comenzar leyéndole un texto hoy. He titulado la palabra de Dios hoy La Otra Mejilla. Ya vas a ver por qué este texto es muy conocido. Y si no solamente es conocido, quiero abordar este tema complicado, pero con mucha responsabilidad, y que a través de ello el Espíritu Santo le hable a su vida. Dice el texto en Lucas 6:29 lo siguiente: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Es una versión mucho más moderna. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Cuando leí este texto, que conozco muy bien, y lo conozco muy bien por varias razones, porque di y me dieron. No sé si a usted le habrá pasado. Di muchas veces buenas bofetadas y he recibido un montón de otras, por lo cual digo que cuando lo leí no me sorprendió, me sentí totalmente identificado y me siento identificado en él. Me pregunté a qué se refería Jesús con esto. ¿Qué estaba el Señor pidiendo de mí, de ti, al referirse a esto? Me parecía que detrás de eso no solo hay el hecho de dejarse golpear porque sí, sino que el Señor Jesús estaba trayendo y estaba transmitiendo un mensaje que iba con gran profundidad al corazón de aquellos que los oíamos. Me planteé muchas preguntas y una de ellas es: ¿verdaderamente tengo que dejarme abofetear tantas veces? Una vez creo que podría tolerarlo, pero tantas veces, 2, 3, 4, 5... me parece un poco mucho, a mí al menos, y me parece innecesario. Estos son mis pensamientos, no estoy refiriéndome a lo que la Biblia dice. ¿Tengo algún beneficio de que me golpeen? No soy de quien le gusta recibir golpes, no sé, de que a uno lo bofeteen. Habrá gente que le guste por ahí. Yo no soy de este tipo, no me gusta que me anden golpeando para que reaccione. Me gustaría hablar, me gustaría comprender y entender, pero a veces me pregunto, y la pregunta es: ¿tiene algún beneficio esto? ¿Cuándo nos confronta Jesús con esto y en qué situaciones nos confrontamos nosotros
O mejor dicho, ¿quiénes son los que nos golpean? Yo antes de responder a la pregunta esta quiero identificar aquellas cosas que se traducen en golpes. Recordemos que el golpe no necesariamente puede ser físico. Sí, un golpe es físico. A veces hay golpes que son emocionales. A veces golpeamos con las palabras, golpeamos con los hechos y con las actitudes. En primer lugar, identificando quiénes son los que nos pueden golpear, yo encontré que son los enemigos. Es decir, enemigos me refiero básicamente a aquellas personas que alguna vez nos han hecho algo con toda la mejor intención. Aquellos que son enemigos casi declarados. Creo que no voy a usar ningún ejemplo porque yo creo que todo el mundo en algún momento de la vida encuentra este tipo de personas que se transforman en enemigos. Quizás no tienen ninguna razón para hacerlo, pero allí están, constantes y duros. Y hay gente que, es cierto, hay gente que a lo mejor teniendo esta actitud es gente que para nosotros es mala y suele ser gente muy dura y muy mala. Y cuando nosotros hablamos de esto, no podemos dejar de identificar a un enemigo que tenemos todo en común, que es Satanás. Satanás es un enemigo. Así al menos Jesús hablaba de él. Aquel que no quiere, bajo ninguna circunstancia, que tú y que yo alcancemos un bienestar, el conocimiento de Dios. Satanás como enemigo está luchando permanentemente para que tú y yo no logremos alcanzar el conocimiento de Dios, para que tú y yo seamos debilitados en la fe, para que tú y yo nos desahuciemos, por así decir, de nuestra fe en Dios. No quiero comparar a Satanás con gente, no era mi intención ni es mi intención, pero quiero decir que a veces identificamos estos enemigos y estos enemigos son claros y precisos y no hace falta contar mucho si no los podemos identificar bien. Luego, segundo, hablando de quienes nos golpean, me refiero a los que nos maldicen o a los que dicen mal de nosotros. No sé si a usted le habrá pasado. Bueno, a todos nos pasa, que alguien habla mal de usted o alguien dice algo de usted. La maldición no necesariamente se refiere a la palabra a una cuestión espiritual. Muchas veces relacionamos la maldición con una bruja o con un brujo o con un hechizo que nos llega y nos toca. La maldición en realidad son palabras que nosotros expresamos a otro y decimos mal de tal o cual. Por eso Jesús hablaba de bendecir, decir bien. Eso decía Jesús, no maldigáis, decía el Señor. Porque Él sabía perfectamente que aunque nosotros no seamos brujos, ni hechiceros, ni qué sé yo, ni cómo le querramos llamar, Él sabía que en el poder de la boca y de nuestras palabras hay muchas cosas que pueden tener el mismo o un peor efecto que lo que puede llegar a ser una maldición como nosotros hoy la interpretaríamos aquí en la vida. Y tercero, finalmente, yo identifiqué 3, al menos en mi experiencia, son aquellos que nos han lastimado, que básicamente aquellas personas que nos lastiman o que sin querer queriendo lo han hecho en forma física o lo han hecho también con palabras, con dichos, con expresiones, con actitudes, con tantas formas, pero que en definitiva nos hemos sentido, tú y yo, a lo que expresaba Jesús, que nos daban una bofeteada, que nos golpeaban. Si bien es cierto y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en los actos de nuestra vida, es verdad, no podemos nosotros ignorar cuando nos hemos equivocado, no podemos tampoco decir, nadie tiene derecho a golpearme, nadie tiene derecho a decirme nadie tiene derecho a señalarme, porque si nosotros ponemos frente a nuestro una barrera, la cual no aceptamos ninguna crítica, ninguna expresión, por así decir, de lo que ha sido nuestras actitudes, no vamos a crecer y no vamos a madurar, y es más, creo que vamos a quedar propiamente en nuestra propia ignorancia y nunca vamos a llegar a cambiar. Que la idea es, y justamente lo que Dios quiere también, es que nosotros cambiemos la actitud. Por eso es importantísimo, cuando nosotros hablamos de esto, que tengamos una actitud madura. Nosotros podemos entender esto de un niño y de un adulto. Vemos la diferencia. Un niño no tiene madurez
y el niño puede actuar de forma inmadura, puede lastimar. Los niños son crueles. Yo amo los niños, ustedes saben que a mí los niños me gustan, pero me he dado cuenta que los niños a veces te dicen las cosas sin una anestesia de ningún tipo. A veces veo entre ellos burlándose cuando hay un niño que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, o que no sabe hacer algo, los otros niños se ríen durísimo. Pero eso, cuando uno va madurando y cuando uno va creciendo, claro, uno se da cuenta que eso hiere a otra persona, que eso lastima, que eso es muy duro. Entonces uno va madurando, creciendo en esto y quizás, no callándolo, pero diciéndolo de otra manera, podemos nosotros expresar lo que vemos y lo que queremos decir a otros. Aquellas personas que nos golpean o que nos dan de abofetadas, y esta es por lo menos mi experiencia, yo creo que la gran mayoría, yo diría que un gran porcentaje, exceptuando a Satanás, lo vamos a sacar del medio porque con ese señor no podemos dialogar mucho, pero realmente podemos decir que todas las personas que a veces de alguna forma nos han lastimado, de alguna forma tienen también una necesidad. Están necesitando algo, están expresando de alguna forma algo en lo cual quizás no lo hicieron con el idioma correcto, porque a veces depende cómo decimos. En alemán se dice que el tono en que decimos hace a la conversación. Por eso creo que es importante también cuando hablamos de poner la otra mejilla, no solo mirarnos hacia nosotros, sino poder mirar con la cuestión y la vida del otro. Ya vamos a llegar a este punto. Pero la pregunta es, si el Señor Jesús me dice a mí hoy, cuando alguien te maldice, te lastima, te ofende, pon la otra cara. ¿Cuál es la actitud que Jesús demanda de mí? El texto nos dice, en primer lugar, dos cosas. No nos dice que tenemos que estar preparados para recibir siempre un golpe. Muchas veces hemos interpretado esto. Sí, déjate golpear, no importa, no le tomes en cuenta. Sí, es cierto, en parte, pero este no es el sentido de lo que el Señor Jesús nos estaba ayudando a entender. El texto, en primer lugar, quiere decir que no debemos tener en cuenta lo que ha pasado, porque es eso exactamente la salida, no entrar en el camino de la violencia. Poner la otra mejilla, es decir, no al trato que estamos recibiendo. Es decir, no voy a dialogar en estos términos. Cuando usted recibe un golpe y da otro golpe, comienza una guerra. Es una guerra que puede ser interminable. Y una guerra de la cual tanto usted como quien usted está golpeando o quien a usted le ha golpeado van a ser víctimas los dos. Si reaccionamos con pelea, es decir, todo esto llevará a un sinfín de tiempos y de lugares. Y nos llevará a lo que en este mismo contexto Jesús lo decía en Mateo y decía, y recordando lo que en la famosa ley mosaica de alguna forma estaba allí impregnado, que decía ojo por ojo, diente por diente. Jesús decía, no es eso, no se trata de eso. Se nos demanda a nosotros que tengamos una actitud diferente a la que se espera. Hoy en día, y entendemos en la justicia, muchas veces nos rebelamos contra la justicia reinante en este tiempo. Muchas veces hablamos y juzgamos la justicia humana que existe en los tribunales. Y decimos, ¿cómo puede ser que a un hombre que acaba de hacer esto no se le dé lo mismo? Esta es nuestra intención. Y en realidad es un sentimiento natural que decimos que a alguien que mató se le mate, que a alguien que hizo sufrir a alguien se lo haga sufrir. Esta es nuestra forma de justicia, pero esta no es la forma de justicia que Dios ha establecido. Dios ha establecido que todas las personas tengamos una oportunidad a pesar de, nos caiga bien o no, nos guste o no. Y digo esto porque en realidad lo voy a decir al final, pero vale la pena mencionarlo ahora, porque así como Dios nos perdona a nosotros, Dios nos demanda perdonar. Esta es una actitud fundamental en la vida del cristiano, no puede faltar. A usted le pueden faltar todas las cosas, conocimiento de la Biblia, puede no acordarse de los textos bíblicos. Yo me olvido un montón de textos bíblicos. Como pastor me las tendría que saber todo de memoria y no lo sé todo de memoria. Pero eso no se me cuenta la actitud, se me cuenta cómo actúo como tal. Es más fácil dar vuelta a la cara que tirar un nuevo golpe. Esto decía Jesús, claro que sí. Es más fácil
dar vuelta para señalizar que no reaccionamos ante esa violencia. Dar vuelta la cara es dejar a nuestro enemigo o a nuestro, por así decir, a quien nos maldice o quien nos golpea, es darle la posibilidad de pensar en su actitud. Porque cuando nosotros respondemos con lo mismo que damos, caímos en el mismo nivel que la persona que nos hirió. Frente a Dios somos iguales. Ya no hay una diferencia, él es bueno, él es malo, este empezó. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, yo tengo hermanos y tengo uno mayor que yo, los otros dos son mucho más pequeños, pero mi hermano mayor y yo crecimos juntos, tenemos 2 años de diferencia. Y cuando con mi hermano peleábamos muchísimo, imagínense varones, los varones peleamos, bueno, no sé, creo que las mujeres también pelean, pero en mi casa era bien tenaz la cosa. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo había descubierto que según yo me quejaba, mi mamá actuaba. Entonces, cuando me daban un golpe, aunque el golpe no fuera nada, yo lloraba como si fuera un marrano. Entonces mi mamá decía, lo golpeaste duro, y le daba a mi hermano. O viceversa, habíamos entendido, era un idioma. Después mi mamá se avivó y se dio cuenta de que, porque los padres después entendemos el ruido y el sonido del llanto y el dolor. A lo que me refiero con esto es que en realidad nosotros, cuando estamos frente a esta situación, tenemos que actuar de una forma correcta. Tenemos que ser hombres y mujeres con tal capacidad en la que podamos diferenciar las cosas que estamos viviendo. Es más fácil decir, me dolió, sí, está bien, no lo esperaba de ti. Qué pena que ocurrió, qué es lo que pasó. Todas estas cosas podemos expresarle y la persona que está al frente nuestro va a comenzar a darse cuenta de lo que pasó, lo que hizo. Puede haber un tiempo de reflexión, incluso puede haber un tiempo de cambio. Dar vuelta a la cara es darle la oportunidad a otro que piense. Y también es la oportunidad de que nosotros hayamos pensado de forma correcta. El texto también nos dice otra cosa, que debemos actuar, decía Jesús, tal cual quisiéramos nosotros que la gente actúe con nosotros. Esto es poner la otra mejilla. Cuando comencé la palabra, les dije que conocí el texto por 2 cosas. Primero porque di y porque me dieron. Y creo que cuando tuve la oportunidad de dar, a veces he dado bofetadas muy duras. Sinceramente deseé, cuando me di cuenta de lo que hice, que quería que actuaran conmigo, al menos entendiéndome, al menos dándome la oportunidad a meditar, pensar, disculparme, echar para atrás lo que hice. Hay cosas que no se echan más atrás, es verdad. Alguien dijo algo muy interesante una vez, no me acuerdo quién fue, pero lo escuché hace algunos años, que cuando nosotros criticamos a alguien es como subir a la torre aquí de Múnich, de televisión, agarrar un almohadón lleno de plumas, abrirlo y sacudirlos. Y si queremos realmente modificar eso, tendremos que ir a buscar cada pluma que salió volando para volver a hacer de nuevo ese almohadón. Y muchas veces cuando hacemos estas cosas, es cierto, hay cosas que son complicadísimas, muy difíciles de rehacer. Pero esto no quiere decir que no tengamos la oportunidad. Creo que así nos cueste toda una vida conseguir cada pluma, así nos cueste hacer lo que tengamos que hacer. Nosotros tenemos que ir al camino en el cual podamos rehacer las cosas. Debemos actuar tal cual quisiéramos que se haga con nosotros. Hace poco me habló alguien y me dijo que tenía un juicio. Tenía que presentarse en un juicio. Y me pedía que orara al caso, al tema. Y le pregunté si me permitía saber de qué se trataba. Porque en definitiva no me quería enterar, pero bueno. Y lo que lo estaban juzgando era justo. Merecía castigo. Merecía un pago. Merecía realmente al menos reconocer. Pero la persona estaba convencida de que había algo injusto. Y le dije, me acuerdo bien, le dije, mira, hay 2 caminos. Podés pararte frente al juez y decirle, señor juez, me arrepiento de lo que hice. Eso quita la mitad de la condena. Al menos legalmente creo que es así.
Cuando uno se para al frente y dice, perdón, no fue mi intención, no quise hacerlo, estoy arrepentido sencillamente. Esto hace que la condena cambie de una forma muy, muy importante. Y cuando le decía esto, y cuando pensaba yo en esto, me daba cuenta de que muchas veces nosotros quisiéramos que la gente actúe con nosotros teniendo misericordia, aunque tenemos la responsabilidad y somos totalmente responsables de lo que hemos hecho. Pero para actuar así, tenemos que tener y entender lo que Jesús nos decía. Debemos hacer con los demás lo mismo que queremos que se nos haga a nosotros. Esto es poner la otra mejilla. Esto es resolver la situación, porque podríamos resolverla tan solo en un momento. Esto es madurez espiritual. Sí, poner la otra cara. Poner el otro lado de la cara es demostrar cierta madurez. Es ser adulto. Es saber entender, es comprender. Esto es una demanda categórica de Jesús. No hay una opción menor. Yo me acuerdo que con mi hermano cuando peleábamos, el que se tocaba último ese era el que ganaba. ¿Se acuerda usted de eso? No sé si le habrá pasado. Y aunque no se diera cuenta, mi mamá, yo no le hice nada. Pero nosotros sabíamos de qué se trataba. Estábamos claritos de qué se estaba tratando. Aunque los demás no lo vieran, nosotros lo conocíamos. La actitud de madurez es aquella en la que no busca lo suyo propio, sino en la que piensa, como decía Jesús, en los demás. Es una demanda categórica la cual se nos advierte a nosotros. Y quiero decirle algo esto con mucha responsabilidad. Le exhorto a usted y me exhorto a mí mismo en esto. Jesús decía que cuando nosotros no ponemos la otra mejilla, sino que golpeamos, estamos pecando. Sí, esta es la categoría a la que me refería hace un momento. Volvemos a ser igual que el que nos hizo. Nos volvemos a entablar en la misma categoría. Y no tenemos más diálogo, no podemos dialogar más, porque estamos en un mismo nivel. Es muy difícil regular una relación de diálogo cuando estamos en una misma cara, en cuanto a culpa y en cuanto a actitudes. Por eso es importante y por eso la Biblia nos exhorta siempre a que nosotros podamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un paso de madurez. El arrepentimiento es un reconocimiento de nuestras actitudes. Y cuando el arrepentimiento se asoma, tenemos que tomarlo no más. No tenemos que darle oportunidad a que la persona se siga justificando, sino cuando hay arrepentimiento, hay una puerta que se abre, que es una puerta del amor. A los cristianos se nos demanda tener mérito, es decir, debe haber una clara muestra de nuestra madurez y compromiso espiritual. Se nos demanda, se te demanda a ti, se me demanda a mí, tener esta madurez como hijo de Dios. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien, o nos convenga o no, o nos rompa el orgullo, el honor, nos quite lo que estábamos queriendo tener o lo que pretendíamos ganar. Es una demanda clara. Debe tener mérito lo que nosotros hacemos. Jesús nos insta a amar. Y el amor en realidad es la única respuesta satisfactoria que Dios espera de nosotros. No hay otra respuesta. No existe otra. No hay una respuesta media que justifique las actitudes que nosotros podamos tener. No es posible. Dios no la acepta, no la tolera. No está dentro del Código Penal de Dios justificar a medias. Dios justifica o todo o nada. No está en el Código Penal de Dios hacer las cosas a las mitades o haber dicho, bueno, yo al principio actué bien, el otro actuó todo mal. Dios no evalúa porcentuales. Dice la Biblia que Dios ve blanco y lo blanco es blanco y lo negro es negro. Cuando Jesús lavó y limpió tus pecados y los míos en la cruz, no dijo, perdono este no. Es demasiado grosero para mí. Jesús no hizo esta diferenciación. Jesús tomó todos los pecados, así dice la palabra de Dios, y los cargó en sí la cruz. Aunque esto mismo le costara que Dios mismo no pudiera mirarlo a él a causa del peso del pecado que estaba llevando en sí mismo. No hay ni un centímetro de distancia para la venganza, ni hay ni un centímetro de distancia para tener una actitud diferente a la que el Señor Jesús demanda de nosotros. Solo así somos hijos de Dios.
Solo así nos podemos llamar hombres y mujeres de Dios. Solo así vamos a poder tener autoridad con lo que decimos y con lo que hacemos. Solo así seremos evaluados frente a Dios. El verso 36 deja en claro algo que dice, y creo que muchas veces no tenemos en cuenta, y lo vuelvo a repetir, así como Dios nos perdona una y otra vez. Recuerde cuántas veces Dios le ha perdonado y tenga en cuenta que probablemente le va a perdonar otras tantas iguales. También nosotros debemos perdonar de la misma manera. De la misma manera. Y siempre igual. Y nos tocará dar vuelta la cara en muchas oportunidades que tenemos hoy en la vida. Yo creo que probablemente nos toque en el trabajo, en la vida, en las relaciones, dar vuelta la cara muchas veces. Pero esto no tiene nada de malo. Esto es un signo de madurez. Esto es un signo de presencia. Esto es una tarjeta de presentación, la cual está identificada su fe puesta en Jesucristo. Si nosotros no sabemos poner nuestra otra mejilla, quiero decirle que esto o esta actitud nos separa de Dios. Sí, perdón, creo que suena extremo, pero no hay otra relación que yo pueda encontrar en este sentido. Nos separa de Dios, nos enfría, nos exponemos al pecado, entramos en un ámbito de violencia. Ustedes saben que hoy en día, incluso creo que en las culturas avanzadas, en las naciones desarrolladas, las respuestas no son guerras, ni nunca lo van a hacer, ni nunca pretenderán hacerla de esa forma. Alemania tendría muchas razones para responder a una nueva guerra, muchos motivos de venganza. Europa y muchos otros países tienen cuentas pendientes históricas a lo largo de los siglos que serían importantes para muchas personas dejar en claro. Pero estas no son las respuestas. Estas no son las respuestas que nosotros tenemos que dar como hombres, sino tenemos que ser pacíficos, amantes misericordiosos, hombres y mujeres que están dispuestos siempre, a pesar de todas las circunstancias, a responder con una actitud correcta. Creo que está de más recordarlo, pero siempre lo hago porque creo que fue, para mí al menos, quien vivo en esta nación hace ya más de 25 años, una de las cosas más maravillosas que yo vi fue ver la respuesta de la sociedad, al menos aquí en Múnich, en Alemania, frente a tanta necesidad y a tantas personas que llegaban escapando de la guerra. No sé si ustedes recuerdan aquel día, para mí fue histórico en mi corazón ver que hombres y mujeres decidieran, más allá de lo que fuese y de lo que eso implicara, más allá de lo que la gente pudiera haber hecho o no, abrir un corazón, dar una respuesta, exponerlo, tener una actitud cristiana, tener una actitud que no está evaluando a la intención del otro, sino que está mirando a su propio corazón y está diciendo cómo actúo yo. Esto es importante y esto es lo que Dios va a contar en cuenta, esto es lo que Dios va a mirar. Poner la otra mejilla tiene por resultado que muestra nuestra madurez, muestra nuestro crecimiento en la fe, muestra verdaderamente lo que somos. Decíamos y hablamos con los chicos hoy, antes del comienzo de la preparación del servicio, que nos eleva, decía Benjamín, mi hijo, nos eleva, nos promueve. Poner la otra mejilla nos hace más alto. Nosotros tenemos un concepto equivocado en esto. Muchas veces pensamos que poner la otra mejilla es de tontos, siempre el mismo, siempre te engañan, a vos te toman el pelo, decimos en mi país, te han engañado, saben que sos buena, bueno. Y muchas veces nosotros tenemos ese conflicto interior de decir, no, yo debería haber reaccionado de una forma más segura, más enérgica, debería haber defendido mi derecho. No tiene que ver derecho con actitud. Nosotros nunca vamos a perder los derechos si tenemos buenas actitudes, nunca, jamás. Pero sí podemos perder los derechos con las actitudes equivocadas. Poner la otra mejilla, y esta es una respuesta para nuestra sociedad de hoy, para tu vida y para la mía, nos aleja del estrés. Poner la mejilla es relajarnos, es evitar la confrontación programada que hay frente a cualquier situación, sea cualquiera fuese. Es decir, no quiero más estrés, quiero paz. Jesús nos llamó a la paz,
nos llamó al diálogo en la paz. Jesús demostró por sí mismo y dentro de su imagen frente al mundo, era un hombre de paz. Tuvo oportunidades donde lo golpearon físicamente, verbalmente y de muchas otras formas. Y nunca vimos a un Jesús violento por lo que le estaban haciendo y por lo que estaba recibiendo. La única escena que podemos ver a Jesús reaccionando de una forma contundente y clara fue viendo cuando las personas actuaban con la casa de Dios de una forma deshonesta y deshonrosa. Allí vimos a un Jesús que echaba a la gente del templo y los corría. Pero Jesús nunca para defenderse a sí mismo. Incluso Pilato le preguntó, ¿no te defiendes? No lo haces, te están acusando. Mira, te lo están diciendo, di algo en contra. Él dijo, yo no tengo nada que decir. Jesús sabía que si entraba en la discusión, entraba en un evento político, religioso, comenzaba una discusión en la cual sí, cada uno puede tener su opinión. Jesús también tenía la propia. Poner la otra mejilla nos aleja del estrés. Nos deja dormir de noche. Te va a preparar a ti y a mí para cualquier otro diálogo, para cualquier otro escenario y para cualquier otra situación. Finalmente, yo quiero en este día exhortar a la iglesia, y me incluyo. No me puedo sentar aquí para escuchar lo que voy a decir porque no se puede físicamente, pero me siento simbólicamente en cualquier silla de este lugar y quiero exhortarle a la iglesia con un texto bíblico. Lo que usted haga con lo que le voy a decir no me concierne a mí. Esa es su responsabilidad, esa es su actitud, esa es su evaluación y esa será su respuesta, no la mía. Tampoco me concierne a mí si lo que digo usted lo pueda tomar como que se lo digo a usted. Yo no le digo nada, esto se lo dice Dios. Y yo quisiera que usted y yo podamos tener la madurez de asumir la palabra que hoy se nos dice. Santiago 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con la mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando yo leía este texto, pensé en una palabra. La voy a decir, espero que no la malinterprete usted. A mí me decía la Biblia, no te calientes. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Nos calentamos, nos sentimos jueces, nos sentimos bravos, nos sentimos con derecho por algo que hemos recibido, que hemos visto, y queremos actuar de forma tal. La Biblia nos exhorta de tal forma que dice, no hagas eso. Todo lo que hagas con maldad, todo lo que tenga abundancia de malicia, toda inmundicia, todo aquello que no va a proveer absolutamente nada, ni a la persona, ni a la situación, ni al lugar, ni a ti, no tiene que tener lugar en ese momento. Por eso dice, y por eso hoy les digo, asumamos lo que Dios nos da en su palabra. Si el Señor dice, pongamos la cara en las situaciones, aprendamos a hacerlo. Crezcamos con madurez, oigamos lo que Dios nos dice, escuchemos lo que otros nos pueden exhortar, escuchemos cuando otro nos puede hablar y nos puede llevar a entender lo que está pasando. Esta es la única forma en la que nosotros podamos crecer. Yo creo, y creo que lo digo con mucho conocimiento y experiencia, porque como pastor, junto a mi esposa hemos estado en 1.000 millones de conflictos, 100.000 millones nuestros, propios de otros. Ni les puedo contar, no les tengo que contarles tampoco, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de las cosas es porque nosotros somos inflexibles, somos tenaces, queremos ganar. Estamos en una época, en un tiempo en que nos gusta ganar, no nos gusta perder la razón, no nos gusta perder lo que pensamos,
Queremos ser efectivos, consecuentes, inteligentes, maduros. No queremos perder frente a otros nuestro orgullo, lo que fuese, pero justamente es esto lo que hace que nosotros seamos, básicamente, como dice la Biblia, desechados por Dios. Tengamos la capacidad de escuchar cuando se nos hable. Tengamos la capacidad de perseverar cuando se nos está hablando. No olvidando lo que se nos dijo, meditando sobre ello, tratándolo de entender, tratándolo de comprender y lo más maravilloso, tratándolo de cambiar. Seamos hacedores de la palabra. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de hacer, de querer hacer, estamos involucrados de forma completa y plena. La Biblia no dice que hagan los otros, que haga el pastor, que haga fulano, sultano. La Biblia dice nosotros. Me confronta a mí y te confronta a ti. Si alguien te intenta engañar y lo puede llegar a hacer, probablemente que sí. Pero nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos esconder. Si queremos hacer bien las cosas, hagámoslas. Consultemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabia, es útil, es buena, es eficaz. Y ¿saben una cosa? A veces nos cuesta cambiar más nuestro corazón que lo que costaría cambiar las situaciones. A veces es cuestión de un segundo, un minuto, una palabra o muchas otras cosas sencillas que pueden cambiar a ponernos en ese modo, en poner la mejilla y en poner la otra mejilla. Yo le quiero invitar en este domingo a que tengamos un momento de meditación. Cuando me refiero a un momento de meditación, quisiera que usted tenga la oportunidad y yo tenga la oportunidad de pensar. ¿Qué es lo que Dios demanda hoy de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Saben? Cuando nosotros vivimos sin poner la otra cara, vivimos poniendo todo el cuerpo. Exponemos toda nuestra mente, nuestro corazón, exponemos todo lo que somos para tratar de defender lo que creemos que debemos defender. Pero la Biblia dice claramente que es Dios quien nos defiende. Dios hará justicia sobre todas las cosas. ¿Sabía eso usted? ¿Usted cree que Dios es un Dios justo? Dele la oportunidad. Dejemos de hacer justicia nosotros. Tengamos la capacidad y la madurez de enfrentar las situaciones de tal forma en que podamos salir pronto de ellas. Jesús decía una cosa muy interesante y creo que Él debe haber pensado muchísimo en esto. Él decía que, y nos exhorta en la palabra, que no debemos dejar, y dice la palabra también, que no debemos dejar que se esconda el sol y sigamos enojados, porque sabe que no vamos a dormir. No porque pasó el tiempo, sabe que no vamos a dormir, sabe que vamos a estar intranquilos, sabe que vamos en deterioro, nos vamos deteriorando cuando esto pasa en nuestra vida. Y saben que el deterioro emocional es muy difícil de recargar. Es más fácil tomar una pastilla, le duele algo y listo el asunto. Si le duele la cabeza se toma un ibuprofeno y creo que en media hora se le va. Pero si le duele el corazón, usted se puede tomar 100 ibuprofenos y no le va a hacer nada. Por eso es necesario que nosotros tengamos esta capacidad, que podamos resolver las cosas, podamos dormir, descansar. Yo me acuesto cada noche y me gusta pensar que todo está bien. No sé si a usted le pasa. Me gusta pensar en mañana, qué desafíos tengo. Me gusta pensar mucho en la prédica del domingo. Me acuesto durmiendo y pensando cómo lo diré. Señor, ¿cómo lo tengo que decir? Señor, ¿cómo lo tengo que entender? Pero ¿sabes? Si mi mente estuviera ocupada en otras cosas, y si ocupo mi mente en otras cosas, no puedo pensar en lo que tengo que pensar. Por eso yo creo que es importante en este domingo que meditemos. Y que hoy salgamos de aquí con la otra mejilla bien puesta. Pongámosla, atrevámonos a ponerla. Atrévase en la próxima oportunidad a poner la otra mejilla. Y me cuenta. Me va a poder contar luego lo que es esto, lo que Jesús se refería. Yo creo que hoy se cuenta mucho más de la actitud que tuvo Jesús frente a los soldados que le golpeaban y que lo escupían que otra cosa. Se habló de Jesús y se habla de Jesús, de sus actitudes frente
a las injusticias que ocurrían frente a él. De esto se habla de él. Por eso hoy, ninguna persona, por más que no sea religiosa, ni sea cristiana, ni creyente, puede argumentar contra la actitud de Jesús. No sé si ustedes se dieron cuenta. Ningún científico serio va a dudar de la actitud de Jesús. Ningún ingeniero, ningún doctor va a poner en duda las actitudes de Jesús. Creo que es más, lo miran y lo toman como ejemplo, como líder. Nadie se ha levantado hoy a escribir un libro en contra de lo que Jesús dijo. Al menos yo no conozco ninguno. No he leído nada que dijera lo que hizo Jesús fue equivocado. Lo más sorprendente es que la Biblia durante más de 2000 años hoy, en este tiempo, en lo anterior, en la que estuvo en medio de nosotros, ha sido un libro, y es un libro de revelación divina poderosa, palabra que el hombre y la mujer necesitan para hoy y para siempre. Por eso poner la otra cara le va a elevar a usted, me va a elevar a mí, le va a poner a usted en una situación nueva, en una situación maravillosa y poderosa. Y ser hacedores de paz, que sería el resultado de poner la otra mejilla, será la mejor experiencia que usted pueda tener. Vamos a orar. Inclina su rostro conmigo, por favor. Y yo le quiero llevar ahora así, con su rostro inclinado, a la reflexión. Si usted ha dado algún golpe, retire la mano. Quítelo ahora. Propóngase y proponga en su corazón hoy tener un cambio de actitud al 1000% y decir: yo no me voy a mezclar más con esto, yo voy a dejar al lado la justicia de Dios, voy a amar a aquel o aquella, voy a poner mi amor sobre ellos, voy a orar. Jesús en este mismo contexto dice algo tremendo, algo que no sé cómo entenderlo, pero lo dice y sé que es bueno. Orad por los que os maldicen. No maldigáis, sino bendíganlos. ¡Qué actitud heroica! Este es Jesús. Y este es el Jesús en nosotros. Por eso hoy yo te invito a que tú digas: Señor Jesús, perdón. Nos arrepentimos sinceramente de nuestra actitud. Nos arrepentimos de haber respondido de la forma en que hemos respondido y queremos hoy responderte a ti hoy de otra forma. Queremos responderte poniendo la otra mejilla. Queremos responderte respondiendo con una actitud sincera y con responsabilidad como un hijo de Dios. Señor, yo te pido en este día que tú estés tocando el corazón y la mente de los que estamos aquí y transformando, haciéndonos hombres y mujeres dignos. Señor, haciéndonos hombres y mujeres con una actitud correcta y valerosa. Jesús, a ti sea la gloria y la honra, porque a través de esta enseñanza tú nos elevas, Señor, nos honras, nos vivificas, nos das nueva vida. Señor Jesús, yo te pido hoy que tú bendigas toda situación que está aquí en este espacio hoy, de cada una de las personas que estamos aquí, que tú lo resuelvas, Señor, y que tú obres y nos ayudes con capacidad y sabiduría a salir con valor y con valentía. A ti sea la gloria y la honra, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Póngase de pie un momento conmigo y vamos a